Tenía 19 años y no tenía hogar. No tenía familia a la que volver, no tenía dinero en el banco, solo una mochila y $10 guardados en una lata de café. Y con esos $10, en el sur de Luisiana, en una bahía solitaria, compró una casa flotante oxidada atada a un embarcadero olvidado. El casco del barco hacía agua. Las paredes de la cabina se pudrían. El dueño de la marina le dijo que tendría suerte si se mantenía a flote un mes. Pero lo que nadie sabía era que bajo la cubierta de esa vieja casa flotante, en un compartimento que no se había abierto en más de 40 años, había algo escondido que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, si este tipo de historias te dicen algo, suscríbete. Y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo esto. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. June Prescott, sin saberlo, se había pasado toda la vida moviéndose hacia el agua. Nació en un pequeño pueblo del centro de Mississippi, donde el cuerpo de agua más cercano era un estanque de barro de granja y el río más próximo estaba a 40 millas. Pero desde que pudo sostener un lápiz de colores, dibujaba barcos. Su madre los guardaba todos en una carpeta en el cajón de la cocina. Barcos de cera, barcos de rotulador, bocetos a lápiz de barcos con mástiles torcidos y marineros de palitos. Cuando cumplió 9 años, la carpeta tenía un dedo de grosor. Su madre murió cuando June tenía 11. Un aneurisma cerebral. Un martes estaba preparando la cena. El jueves ya no estaba. El padre de June, un hombre tranquilo llamado Cal, que trabajaba de mantenimiento en la escuela secundaria, hizo todo lo que pudo. Era la frase que todos en el pueblo usaban sobre él con una especie de resignación solidaria. Hizo todo lo que pudo. Asistía a los eventos del colegio. Le preparaba el almuerzo. Nunca levantaba la voz. Pero después de que murió su esposa, algo dentro de él se apagó. No de golpe, sino poco a poco, como se apaga un fuego. Brasa a brasa, hasta que lo que queda es gris y frío. Cuando June tenía 17 años, su padre era una sombra. Seguía trabajando en la escuela. Seguía llegando a casa y cenando y viendo las noticias. Pero ya no se podía llegar hasta él. June le hablaba y él asentía y respondía con monosílabos y miraba más allá de ella hacia algo que solo él podía ver. Dejó de intentar llegar hasta él. Dolía menos parar que seguir fracasando. A los 16 consiguió trabajo en una pequeña tienda de suministros marinos a las afueras de Jackson, a 1 hora de su pueblo. Tenía que ir en autobús. La tienda vendía piezas de barco, equipos de pesca, chalecos salvavidas, cuerda. El tipo de cosas que olían a agua salada aunque el agua salada más cercana estuviera a 300 kilómetros al sur. El dueño, un hombre mayor llamado Sad, que había sido nadador de rescate de la Guardia Costera en sus 20, se interesó por June. No porque la compadeciese, sino porque ella realmente quería aprender. Memorizó los catálogos de piezas. Aprendió la diferencia entre la resina epóxica marina y la normal. Aprendió que era una caja de relleno, que hacía una bomba de centina, porque la fibra de vidrio necesitaba gelcoat. Aprendió que las cuerdas se llamaban cabos en un barco, y que todo tenía un nombre específico, y que los nombres importaban porque en una emergencia no hay tiempo para señalar. Sad le enseñó cosas que su padre no podía enseñarle. Le enseñó a empalmar un cabo, a leer una tabla de mareas, a identificar un barco por el diseño de su casco. Le enseñó que un barco es un sistema, y que un sistema se puede arreglar si entiendes cómo funciona. Y entender cómo funciona un sistema es la habilidad más útil que puede tener una persona. Porque todo en la vida es un sistema. Las casas, los coches, las personas, el tiempo, el dinero. Si puedes ver el sistema, puedes arreglar el sistema. Si no puedes verlo, estás a su merced. June ahorró cada dólar que podía de su sueldo en la tienda marina. Guardaba el dinero en una lata de café en el fondo de su armario. Una vieja lata de Folgers que todavía olía levemente a café molido, aunque la había limpiado. Cuando cumplió 18,
tenía $880. Cuando cumplió 19, tenía $1.140. Su padre murió el día de su 19 cumpleaños. Un ataque al corazón. Estaba sentado en su sillón viendo el telediario. June lo encontró cuando llegó del trabajo. El televisor seguía encendido. Tenía un aspecto tranquilo, que era una cosa extraña por la que sentirse agradecida, pero ella lo sintió de todas formas. No había sufrido. Simplemente había parado, igual que ella lo había visto parar durante 8 años. Salvo que ahora era definitivo. La casa no era suya. La habían alquilado a un hombre llamado Berkeley, que tenía 3 casas en el pueblo. Después del funeral, Berkeley le dio 2 semanas. No fue cruel con ella. Tenía una hija propia que necesitaba la casa, dijo, y el alquiler estaba pagado hasta fin de mes, y eso era lo mejor que podía hacer. June asintió. Se lo esperaba. Guardó las cosas de su padre en cajas para Goodwill, se quedó con su viejo jersey de lana de pesca y una foto enmarcada de su madre y el de 1998. Y metió el resto de su propia vida en una mochila y una bolsa de viaje. La mañana en que terminó el contrato, salió de la casa con sus bolsas y su lata de café y se quedó mirando la puerta un largo momento antes de cerrarla. El autobús a Jackson salía a las 9:15. El autobús de Jackson a Baton Rouge salía a las 11:40. June llevaba meses pensando en Luisiana. Sad tenía un hermano que llevaba un taller de reparación de barcos en el bayou a las afueras de Houma. Sad había dicho, más de una vez, que si June alguna vez quería aprender barcos por dentro y por fuera, su hermano le enseñaría. Ella no había planeado aprovecharlo. Pero de pie en la estación de autobuses de Jackson con todo lo que tenía en 2 bolsas y $1.128 en la lata de café, se dio cuenta de que no tenía nada más hacia lo que planear. Compró el billete. El viaje al sur fue largo. Mississippi se convirtió en Luisiana mientras la tierra se aplanaba y el aire se volvía espeso y húmedo. Los árboles cambiaron. Los robles dieron paso a cipreses y tupelos, sus raíces de pie en agua oscura como las patas de animales pacientes. El musgo español colgaba de las ramas en largas cortinas grises. June lo observó todo por la ventana del autobús con el tipo de atención que prestaba a cualquier cosa que intentaba memorizar. Este era un lugar en el que nunca había estado pero que de alguna manera siempre había conocido. Como cuando conoces la forma de una palabra en un idioma que no hablas. Llegó a Houma al anochecer. El hermano de Sad, un hombre llamado Walker, que era exactamente igual que Sad pero con barba, la esperaba en una Ford F-250 abollada. No dijo mucho en el camino al taller. Conducía con una mano en el volante y un codo fuera de la ventana y dejaba que el cálido aire húmedo de la tarde hiciese la mayor parte de la conversación. El taller estaba en un brazo de agua a unos 15 kilómetros del pueblo. Un edificio de madera con techo de metal corrugado y un pequeño muelle que se adentraba en el agua oscura. Unos cuantos barcos estaban atados al muelle. Y al final del muelle, inclinado ligeramente a babor, había una vieja casa flotante. Walker señaló hacia ella. Eso es lo que quería enseñarte. El lugar del viejo Tilden Bowdraux. Murió el año pasado. Sin familia. Sad dijo que quizás estabas buscando algo. June bajó por el muelle a mirarla. La casa flotante medía unos 9 metros de largo. El casco era de acero, pintado de blanco originalmente, ahora mayormente oxidado con parches de metal desnudo asomando. La cabina estaba encima del casco, una estructura de madera con techo plano y pintura turquesa descascarillada. 2 pequeñas ventanas corrían a lo largo de cada lado. Una puerta de madera desgastada daba al muelle. Un viejo aro salvavidas colgaba torcido en la barandilla, la cuerda podrida pero todavía sujeta. Todo el conjunto se hundía bajo el agua, cargado con lo que fuera que había dentro y con el agua que se había filtrado por el casco a lo largo de los años. Pero ella podía ver las líneas.
Podía ver lo que había sido el barco. El casco era de acero, lo que significaba que podía remendarse, lijarse, pintarse. La cabina era de madera, lo que significaba que podía reemplazarse tabla a tabla si era necesario. La forma era buena, baja y estable, diseñada para aguas tranquilas, para flotar, no para correr. Era el tipo de barco que no necesitaba ir a ningún sitio porque ya estaba donde debía estar. ¿Cuánto?, preguntó June. Walker se rascó la barba. Tilden debía tasas atrasadas del amarre. La marina iba a venderlo como chatarra, pero les dije que lo retuviera. Las tasas suman $10 exactos. ¿Lo quieres? Es tuyo. $10. June sacó su lata de café. Contó 10 billetes de $1 en la palma abierta de Walker. Él miró el dinero, la miró a ella, y asintió despacio. ¿Sabes calafatear una costura?, preguntó. Sí. ¿Sabes mezclar resina epóxica marina? Sí. ¿Sabes qué hacer si encuentras una brecha en el casco por debajo de la línea de flotación? Vaciar la sentina, identificar la fuente, parchear desde fuera si puedes, desde dentro si no puedes, con resina epóxica espesa y un soporte de madera. Walker sonrió por primera vez. Sad dijo que sabías lo tuyo. No me lo creía. Le entregó una llave. Duerme en ella esta noche. Mañana empezamos. June subió a la casa flotante esa tarde con el sol poniéndose detrás de los cipreses del bayú, tiñendo todo de cientos de tonos de naranja y dorado. La cubierta crujió pero aguantó. Abrió la puerta de la cabina y la empujó hacia adentro. Dentro había una sola habitación pequeña, quizás 3 por 3,5 metros. Había una litera empotrada a lo largo de una pared, el colchón podrido y manchado. Una pequeña cocina con una cocina de propano corroída hasta la inutilidad. Una mesa y 2 sillas plegables. Algunos armarios a lo largo de las paredes, casi vacíos. La madera hinchada por años de humedad. El aire dentro olía a moho y tela vieja y la dulce putrefacción tenue que la madera dañada por el agua adquiere después de suficientes años. Era una ruina. Pero flotaba. Y era suya. June dejó sus bolsas sobre la mesa y se quedó en el centro de la cabina y giró despacio. Podía sentir el barco moviéndose levemente bajo sus pies. Un suave balanceo por la pequeña estela de un pez saltando fuera. Las paredes estaban cerca. El techo era bajo. La luz que entraba por las pequeñas ventanas era tenue y verde dorada y acuosa, el color de la luz filtrada a través del agua del bayú y el musgo español. Algo en ello se sentía bien. No podía explicarlo. Quizás era el balanceo, la forma en que el suelo se movía como algo vivo. Quizás era la pequeñez, la sensación de contención, la forma en que cada superficie estaba al alcance del brazo. Quizás era simplemente que este era su primer barco. Después de años dibujando barcos y abasteciendo piezas de barco y leyendo manuales de barcos en la mesa de la cena mientras su padre miraba las noticias. Sea lo que fuera, June lo sintió de la manera en que sientes una llave girando en una cerradura que no sabías que estaba ahí. Durmió en el suelo esa primera noche en su saco de dormir. El colchón podrido empujado contra la pared. El bayú fuera estaba vivo con sonidos que nunca había escuchado. Ranas en coro, búhos llamando desde los cipreses, el lento chapoteo del agua contra el casco de acero. Un chapoteo que podría haber sido un pez o podría haber sido un caimán. Se quedó despierta mucho tiempo escuchando. Y en algún momento, dejó de sentir miedo y empezó a sentirse sostenida. A la mañana siguiente, Walker llegó a las 6 de la mañana con 2 tazas de café y una bolsa de beignets de un sitio calle abajo, se sentaron en el muelle y comieron y hablaron de lo que había que hacer. La lista era larga. El casco necesitaba parcheo, lijado y repintado. La cabina necesitaba vaciado y reconstrucción. La fontanería era inexistente. El sistema eléctrico era cuestionable. El sistema de propano era un peligro. La bomba de sentina estaba bloqueada.
Es un trabajo de 6 meses si lo haces bien, dijo Walker, quizás más. Puedes quedarte en ella mientras trabajas, pero va a ser duro. June asintió. Puedo con lo duro. Empezó ese mismo día por la sentina. La sentina es la parte más baja de un barco, el espacio debajo del suelo donde se acumula el agua y donde se guardan las cosas y donde, si no tienes cuidado, se acumula el moho, la podredumbre y el misterio. Levantó la trampilla en el suelo de la cabina y miró hacia abajo. La sentina estaba llena de agua oscura, unos 15 centímetros de profundidad. La achicó con una lata de café y un cubo, sacando el agua y tirándola por la borda. Trabajando en un espacio reducido con la espalda doblada. Tardó 2 horas. Cuando el agua se fue, iluminó la sentina con su linterna y vio lo que había en el fondo. Un baúl de madera. Era viejo, el tipo de baúl que los soldados usaban para ir a la guerra. Esquinas de latón, correas de cuero, un candado pesado. Estaba posado sobre una plataforma de madera construida desde el fondo de la sentina para mantenerlo por encima de la línea de flotación. Quien lo había puesto allí se había preocupado por mantenerlo seco. La plataforma estaba podrida ahora, la madera blanda, pero el baúl en sí parecía intacto. El latón estaba ennegrecido pero sólido. Las correas de cuero estaban secas. El candado estaba oxidado y cerrado con llave. June lo miró durante un largo momento. Luego salió de la sentina y fue a buscar a Walker. Él volvió con ella. Miró hacia el baúl. La miró a ella. Se rascó la barba. Tilden era un hombre interesante, dijo. Hizo 3 tours en Vietnam. Volvió a casa y vivió en este barco los siguientes 40 años. Nunca se casó. Trabajó como mecánico en Houma. Lo ahorraba todo. No gastaba casi nada. La gente solía preguntarse a dónde iba su dinero. Nadie preguntaba nunca porque Tilden no era el tipo de hombre al que se le preguntan cosas. Hizo una pausa. Creo que acabamos de descubrir a dónde fue. Sacaron el baúl de la sentina juntos. Era pesado, sorprendentemente pesado de la forma en que lo son los baúles de madera viejos cuando están llenos de metal. Lo depositaron en cubierta y Walker le entregó a June una sierra. Es tu barco, dijo. Debería ser tú quien lo abra. June cortó el candado oxidado. El candado cayó a cubierta con un sordo golpe metálico. Desabrochó las correas de cuero. Levantó la tapa. Dentro, envueltos en hule, había filas de pequeñas bolsas de lona. Cada una estaba atada con un trozo de bramante y etiquetada con una fecha escrita con tinta desvanecida en una etiqueta de papel. La fecha más antigua era 1979. La más reciente era 2018, el año antes de que muriera Tilden. 40 años de bolsas. June levantó una. Era pesada. Desató el bramante y abrió la bolsa. Monedas. Monedas de plata antiguas. Medios dólares Walking Liberty y dólares Morgan de plata y centavos Mercury. Docenas de ellas apretujadas dentro de la lona. Levantó otra bolsa. Más monedas. Una tercera. Esta tenía billetes en lugar de monedas, billetes viejos doblados por la mitad y sujetos con una goma. Una cuarta tenía una mezcla. Una quinta tenía solo centavos. Una sexta tenía solo cuartos. Había 43 bolsas en el baúl, una por cada año entre 1979 y 2018, excepto 1985 y 1992, que faltaban. Cada bolsa contenía lo que Tilden había podido ahorrar ese año. Algunos años eran más pesados que otros. La bolsa de 1981 estaba casi vacía. La de 2003 estaba tan llena que las costuras crujían. June contó todo. Tardó 2 días. Walker la ayudó con las tasaciones de las monedas. Conocía a un comerciante de monedas en Thibodaux que vino y miró el contenido de plata y le dio cifras honestas. El total en monedas y billetes ascendía a $48.200.
En el fondo del baúl, debajo de la última bolsa de lona, había una bandera americana doblada y un sobre sellado. El sobre estaba dirigido con una letra temblorosa. ¿Para quién encuentre esto? June lo abrió y leyó. Mi nombre es Tilden Bowdraux. Nací en Cocodrie, Luisiana, en 1948. Serví en los Marines de los Estados Unidos de 1966 a 1972. Volví a casa con la cabeza llena de cosas que no podía dejar, y el único lugar donde podía dejarlas era en este barco, en esta agua, donde había bastante silencio para pensar y era lo suficientemente pequeño para manejarlo. Compré este barco en 1979 por $400. Y he vivido en él desde entonces. Cada año ahorré lo que pude en una bolsa con ese año escrito. No tengo familia. Los hombres con los que serví están casi todos muertos. No hay nadie a quien dejárselo. Así que se lo dejo a quien lo encuentre. Si encontraste este baúl, llegaste a mi barco por alguna razón. Quizás necesitabas un lugar donde estar. Quizás intentabas construir algo. Quizás simplemente estabas perdida. Yo fui todas esas cosas alguna vez. Espero que esto ayude. El barco es bueno. Me ha llevado lejos sin moverse nunca de su amarre. Algunos barcos son así. Algunas vidas son así. Cuídalo. Tilden Bowdraux, mayo de 2018. June leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con cuidado y la devolvió al sobre y se sentó en cubierta de la casa flotante con el sol de la mañana saliendo sobre el bayú y los cipreses proyectando largas sombras en el agua. No lloró. Pero tenía la garganta apretada y pensó en su madre y en su padre y en Tilden Bowdraux y en todos a quienes había querido y perdido. Y entendió, por primera vez en su vida, que estar perdida y estar encontrada no eran opuestos. Eran lo mismo, solo que en momentos diferentes. Si estás disfrutando de esta historia, tómate un segundo y suscríbete. Nos ayuda a seguir haciendo historias como esta. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has encontrado alguna vez algo en el agua que cambiara tu forma de ver tu propia vida? Walker la ayudó a abrir una cuenta bancaria en Houma al día siguiente. La llevó en la Ford F-250 abollada y esperó en el aparcamiento mientras ella entraba con las bolsas de lona en una bolsa de papel del supermercado. La cajera era una joven de la edad de June que al ver el contenido llamó al director. El director, una mujer cajún de unos 50 años llamada Therese, miró a June con atención y le preguntó si podía explicarlo. June le mostró la carta de Tilden. Therese la leyó despacio, su dedo moviéndose por las líneas, y luego la devolvió y dijo: «Cuida ese barco, cha». Tilden era un buen hombre. June usó parte del dinero para hacer el trabajo bien. Reconstruyó la casa flotante a lo largo de los siguientes 8 meses, trabajando junto a Walker en su taller, aprendiendo todo lo que podía sobre reparación de cascos y carpintería marina y sistemas eléctricos. El casco fue lo primero. Sacaron el barco del agua con un sistema de poleas que Walker había construido años atrás, deslizándolo lentamente sobre un conjunto de pesados bloques de madera en el patio detrás de su taller. Fuera del agua, la casa flotante tenía un aspecto aún peor de lo que June había esperado. El casco estaba picado de óxido a lo largo de toda la línea de flotación, y por debajo de ella podía ver 2 lugares donde el acero había sido parcheado antes, décadas atrás, con lo que parecía chapa de metal atornillada. Quien lo había hecho un trabajo rápido. Los parches todavía aguantaban, pero a duras penas. Lijó todo el casco hasta el metal desnudo, trabajando con una lijadora eléctrica hora tras hora, con los brazos temblando al final de cada jornada. El trabajo era ruidoso y sucio, y sus oídos zumbaban por la noche incluso con tapones de espuma, y los hombros le dolían tanto que apenas podía levantarlos por encima de la cabeza cuando se metía en su saco de dormir al final del día. Pero siguió adelante. Día a día, el óxido desaparecía y el acero desnudo aparecía debajo, de un plateado mate a la luz de la mañana, calentándose a bronce cuando le daba el sol de la tarde.
Al final de la segunda semana, el casco estaba limpio. Luego lijó los puntos de óxido con un accesorio de cepillo de alambre, los trató con ácido fosfórico para convertir cualquier óxido restante en fosfato de hierro inerte y aplicó resina epóxica a las secciones peores, construyendo el metal con resina espesa capa a capa. Walker le mostró cómo difuminar los bordes para que los parches fluyeran suavemente hacia el acero circundante. Le mostró cómo mezclar la resina a la consistencia correcta. Selló todo con 2 capas de imprimación epóxica, blanca, gris y densa. Luego 3 capas de esmalte marino en un azul oscuro profundo que Walker dijo que le recordaba al Golfo a medianoche. Cuando el casco estuvo listo, parecía un barco diferente. Parecía un barco que quería vivir. Walker se quedó junto a ella en el patio el día que terminó la tercera capa y dijo: «Llevo 35 años trabajando en barcos y nunca había visto un trabajo de casco tan bueno hecho por primera vez». No dijo nada más. No hacía falta. La cabina fue lo siguiente. La vació hasta el armazón de acero, arrancando las paredes de contrachapado podrido a trozos, quitando el cableado corroído, retirando la estufa de propano rota con una llave inglesa y mucho esfuerzo. Cuando la cabina estuvo vacía, el suelo de acero y el armazón quedaron desnudos bajo el sol del bayú, y pudo ver los huesos de lo que estaba reconstruyendo. Reconstruyó las paredes con contrachapado marino y revestimiento de cedro, añadiendo aislamiento de espuma de celda cerrada entre los montantes y 2 ventanas nuevas a cada lado, más grandes, para que la cabina se llenase de luz. Reconstruyó el techo. Arrancó la estufa de propano corroída e instaló una nueva, correctamente ventilada esta vez. Reemplazó todo el cableado con cable de grado marino. Instaló un panel solar en el techo conectado a un banco de baterías. Instaló un depósito de agua dulce de 100 litros y una bomba de mano. Por dentro, construyó muebles de cedro y pino. Un banco empotrado que también era almacenamiento. Una mesa abatible que se plegaba contra la pared cuando no se usaba. Una cama en la proa que le quedaba exacta, con cajones debajo para la ropa, estanterías construidas en cada centímetro de pared disponible porque iba a llenar el barco de libros. Manuales de ingeniería naval. Guías de campo de plantas y pájaros del bayú. Una colección completa de Joseph Conrad. Un ejemplar ajado de Moby Dick que su madre había amado. Conservó el baúl de Tilden. Limpió las esquinas de latón, engrasó las correas de cuero, y lo colocó debajo de la cama donde podía verlo cuando la hacía por la mañana. Conservó la bandera americana doblada y la carta dentro, junto con una bolsa de 1979, el año en que Tilden había comprado el barco. La bolsa estaba vacía ahora, pero le gustaba tenerla ahí, un recordatorio de donde había empezado todo. Al 8º mes, la casa flotante era algo extraordinario. Desde fuera, parecía una embarcación diferente. El casco azul medianoche profundo, la cabina de cedro reconstruida, los accesorios nuevos relucientes. Pero los huesos eran los mismos. Seguía siendo el barco de Tilden, la misma forma, el mismo amarre, el mismo bajo y firme flotar en el agua del bayú. June no lo había transformado. Lo había restaurado. Hay una diferencia, y la diferencia importa. La gente del bayú empezó a conocerla. Walker la presentó a pescadores y camaroneros y guías del pantano que pasaban por su taller. Al principio eran curiosos, luego amistosos, luego prácticos, de la manera en que la gente es cuando decide que perteneces al lugar. El bayú tenía su propio ritmo y sus propias costumbres, y no te aceptaban siendo ruidosa o haciendo preguntas. Te aceptaban apareciendo constantemente y haciendo tu trabajo y sin dar problemas. June era muy buena en las 3 cosas. Una mujer llamada Adelaide, que llevaba un pequeño restaurante cajún en el pueblo, empezó a traerle gumbo en tarros de cristal cada viernes. Se negaba a aceptar dinero. Cher, cómetelo esta noche, decía. Necesitas comida de verdad. Estás demasiado delgada. Adelaide había sido amiga de Tilden Bowdraux, la única persona en el pueblo a la que él había dejado acercarse.
Y June entendió sin preguntar que el gumbo era una forma de cumplir una promesa que Adelaide le había hecho a Tilden hace mucho tiempo. Un hombre llamado Buddy, que pescaba cangrejos de río para ganarse la vida, le enseñó a poner trampas en el agua poco profunda cerca de su muelle. Le mostró cómo cebarlas con cuellos de pollo, dónde colocarlas a lo largo de la orilla, cómo comprobarlas al amanecer antes de que llegasen las garzas.